Bueno, ¿cómo les va? Mucho gusto, Cardenal Isati. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, muchas gracias, José Antonio. Venimos de una mañana muy intensa y bueno, nos queda esta última parte donde la invitación es a reflexionar juntos. En concreto, el tema que me han asignado es testigos en lugares creíbles, libertad y autoridad en la familia, la escuela y la parroquia. Yo quiero invitarles a hacer una pequeñísima visualización, a cerrar los ojos unos minutitos, identificar en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, 3 personas que entendamos hayan influido muy directamente en nuestras vidas. Puede ser que sean nuestros padres, puede ser que sea algún profesor, algún maestro, algún dirigente, puede ser que sea algún sacerdote, alguna religiosa, puede ser que sea alguien que haya tenido contacto directo conmigo, que he conocido en mi vida, o que haya sido alguien que me deslumbró, porque conocí su vida, porque conocí aspectos de su personalidad que me subyugaron. Si están con virome, papel, anoten sus nombres. Y luego identifiquemos qué es el rasgo principal de cada una de esas personas que me captó. ¿Qué vi en ellos que cambió mi vida o modificó algo de mi vida? Y finalmente, si reconozco en mi vida actual algún rasgo, alguna semejanza con aquella característica o aquel rasgo que mencioné recién, con aquel que me enamoró, digamos. Muy bien. Guardemos ese escrito ahí en nuestra hojita y mientras recorramos la reflexión, seguramente vamos a atraer a esas personas con nosotros y lo que vayamos pensando, veamos si eso se verificó en nuestra experiencia, si realmente nuestra experiencia de esos testigos que hemos identificado tienen que ver con alguna de las cuestiones que vamos a reflexionar en este día. En realidad, cuando la propuesta que quiero ofrecerles es una reflexión como en 5 partes. Primero, pensar en que somos testigos, testigos en este tiempo, testigos educadores, ver un poquito la experiencia educativa como lugar de credibilidad y de encuentro. Finalmente, pensar en la familia como el lugar de encuentro con Dios, el encuentro con la experiencia de amor, y finalmente algunos tips para que nuestra vida en familia pueda ser verdaderamente una experiencia más grata, una experiencia de Dios. Por eso hoy en este aniversario del pontificado del Papa Francisco, yo pensé en empezar
con una frase que se le atribuye en realidad a Francisco de Asís, ¿no? A quien el Papa miró para elegir su nombre. Francisco de Asís dijo: tu vida es el único evangelio que muchas personas van a leer. Digo, esto, qué importante es poder visualizar que en el tiempo actual, donde las palabras abundan, lo más elocuente y cada vez más impactante es la experiencia de lo que vemos en el otro como coherencia de vida, como experiencia que verdaderamente nos modifica. En realidad ya hacia el final del Concilio Vaticano II, el decreto Ad Gentes nos decía que hoy más que nunca en la historia la credibilidad de un cristiano y de una comunidad cristiana está en relación directa con su autenticidad cristiana. Parecería ser que en este mundo, tan como se ha descrito, ¿no?, tan plural, tan diverso, tan relativo, la experiencia de vidas humanas coherentes son las que verdaderamente modifican o invitan a modificar a otros. Por eso el mismo decreto de Ad Gentes nos convoca a que todos los fieles, donde quieran que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo del cual se revistieron, de modo de que se perciba cabalmente cuál es el sentido auténtico de esta vid a la que pertenecemos y el vínculo universal de unión entre todos los hombres. El mismo documento ya advertía sobre la profunda transformación del siglo XX, ¿no es cierto? Por eso el testimonio hoy es la puerta, la llave, la vía de acceso a la credibilidad de la Iglesia también. Si vamos al concepto de la palabra testigo que nos trae la RAE, y acá mi formación original, de cómo una abogada se transformó en docente y profesora, pero la acepción original tiene un sentido jurídico, ¿no es cierto? El testigo es quien declara, quien demuestra la veracidad de un hecho, por haberlo presenciado, haberlo visto, y lo puede acreditar, ¿no? Qué interesante, es quien puede demostrar la veracidad, ¿no? Y esa demostración de la veracidad en el testigo tiene que ver con todos sus sentidos, con lo que vio, con lo que escuchó, con lo que experimentó, justamente no con lo que ideó, ¿no? Interesante la noción de cuando un testigo es más valioso, cuando compartió la vivencia, cuando estuvo ahí y lo pudo vivir, ¿no? Hoy José Antonio nos preguntaba, ¿dónde estabas el día que Francisco fue elegido papa? Y nosotros recordamos a partir de nuestra vivencia, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo me impactó? El testimonio parte de la vivencia, ¿no? Y es muy interesante porque en realidad la palabra testimonio viene también de un dispositivo que sirve de indicador y que se usa en las carreras de relevo, ¿no? Este es un testigo, a mí me dieron uno muy simbólicamente y lo conservo en mi casa, y un testigo implica en una carrera que uno le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro, ¿no es cierto? Es una expresión enormemente simbólica el testimonio. Y digamos, en los juicios antiguos se usaba para acreditar identidad. El que extraía el testimonio era el testigo verdadero, ¿no? Era una prueba de la no falsedad del testigo. Bueno, nos toca ser testigos en este tiempo, ¿no? O testigos en un tiempo particular, en este siglo XXI, un siglo que corre a la prisa, pero que no se advierte claramente hacia dónde, ¿no? Por eso ahí pude elegir esa imagen de hombres corriendo por caminos cruzados. Ese campo general
a veces nos puede desorientar o nos puede desubicar acerca de nuestro testimonio. Este tiempo es un tiempo que corre con prisa, sin rumbo, y que está inmerso en esta cultura del sálvese quien pueda, ¿no? En Fratelli Tutti el Papa Francisco nos dice: un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de la humanidad toda hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Él mismo nos pinta el tiempo. Y sin embargo también él nos alerta. Nuestra civilización necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de un cambio impostergable. Y nos dice: seamos parte activa de la rehabilitación y el auxilio de sociedades heridas. Hoy nuestro testimonio, un poco lo marcaba Marta, pasa por el cuidado y el curar, ¿no?, de esta sociedad herida que tenemos que transitar, que tenemos que liderar, donde tenemos que mostrar a Jesús en nuestras vidas. Y es interesante que aún en esta altura del siglo XXI, las instituciones educativas todavía guardan alto nivel de credibilidad y de expectativa social. O sea, cuando la política está desacreditada, cuando las instituciones como la justicia, el poder legislativo, también sufren descrédito, es muy duro desacreditar una entidad educativa. En general, la entidad educativa conserva todavía, o es un reservorio de credibilidad social. No obstante, por eso es una gran responsabilidad para nosotros, que nos encontramos inmersos en el sistema educativo, de no defraudar esa reserva de credibilidad y de confianza. En realidad, ¿por qué guardamos cierta credibilidad, cierta confianza? Porque se espera que los profesionales, los docentes, los académicos, expliquemos los porqué de las crisis del mundo, demos alguna punta para resolver algunos problemas. O sea, se espera que aquellos que trabajamos con el conocimiento podamos intervenir en mejorar la sociedad de una u otra manera. En realidad, hoy el conocimiento está disponible, ¿no? O sea, en esta sociedad de la información, donde tanto se habla de la democratización del conocimiento, en realidad advertimos que el conocimiento está disponible, lo tenemos en la web y al acceso de un clic de Google. Con lo cual, el concepto de educación hoy, como decía el padre recién, debería repensarse. O sea, hoy la educación no es transferencia de conocimientos, el conocimiento ya está. Yo le pregunto a Google, ni siquiera necesito teclear, y me trae datos, me trae información. Sin embargo, la educación es mucho más que transferencia entonces de conocimiento. Ni siquiera es, digamos, el mapa de dónde adquirir ese conocimiento. La educación es mucho más, es la transformación de la persona, es la transformación de la persona en el encuentro con sí mismo y con su propia esencia. Por eso partimos de que la educación es diálogo. El Papa Francisco justamente nos ha invitado al diálogo en todo su pensamiento de la pandemia y de cómo deberíamos reflexionar el mundo que viene. En realidad, el Papa Francisco nos ha instado a acercarnos, a expresarnos, a escucharnos, a mirarnos, a conocernos, a tratar de comprendernos, a buscar puntos de contacto con el fin de que nos encontremos y ayudemos mutuamente, ¿no? En el número 198 de Fratelli Tutti nos está diciendo esto. Y por eso, esta invitación del Pacto Educativo Global nos pone a los profesores, a los docentes, a los encargados de los servicios educativos,
ante un triple desafío, ¿no? El desafío de la valentía de colocar a la persona en el centro, de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y a la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Por eso nosotros queremos tomar ese reto como testigos educadores. Y los testigos educadores somos conscientes de que la educación es ese ir y venir de profesor y estudiante, de maestro y alumno, de alumno maestro, alumno profesor. También nosotros somos conscientes de que la integración es integral o no será educación. O sea, educamos mentes, pero educamos voluntades y educamos corazones. Por eso ese descubrimiento de la otredad, al cual se nos ha invitado en este siglo XXI, justamente es la exploración de ese vínculo vivo que realmente crea los climas, que genera el porqué de la educación, que nos desafía a estar, ¿no? Justamente este desafío se da en la necesidad de generar una educación que sea atractiva, entusiasmante. Nuestros jóvenes están allí esperándonos y esperando que los invitemos a salir del ostracismo de sus vidas y de la soledad a veces de estar solamente conectados con las pantallas. Hoy los docentes tenemos el desafío de traerlos nuevamente al protagonismo de la vida, ¿no? Por eso quiero traer aquí algunas palabritas que hace muy poquito dio nuestro arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, en un acto de hace 2 días en la Iglesia Catedral. Él decía que la educación tendría que producir 5 encuentros. Él decía, el encuentro con Dios, y se inspiró en lo que dice Isaías, ¿no? Cuando dice, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, ¿no? Y él decía, de acuerdo a esta invitación de Isaías, no hay seres humanos horribles, privados de toda belleza. En todos, aún detrás de muchas capas de cenizas, hay una perla preciosa, una hermosura que nada puede destruir, una belleza que a veces solo el Creador percibe, y por eso dice, eres precioso. Nosotros como educadores, testigos, estamos llamados a posar esa mirada de Dios en nuestros estudiantes. Hoy se habla muchísimo de la mirada apreciativa, ¿no? Así dicen los psicólogos, Félix Rovira, además, la importancia educativa de la mirada apreciativa. Esa mirada que supera la rebeldía adolescente, la mirada que supera a veces esa interioridad hosca de nuestros jóvenes, sino que ve detrás de eso esa perla preciosa que está en ciernes y necesita desarrollarse. Por eso Monseñor Fernández decía, el primer encuentro es con Dios, el segundo encuentro es con los otros. Ese encuentro con los otros es el descubrimiento de que todos tenemos que dejarnos interpelar por el otro, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nuestras perspectivas se cierran y perdemos claridad en la mente. Aún con toda la información disponible, si yo estoy centrada solo en mí mismo, no voy a ver el mundo, no voy a ver a quien tengo delante, no me voy a reconocer en el otro tampoco, ¿no es cierto? Ignaz Lipps dice, la educación es diálogo de existencias, es comunicación de las existencias. El descubrimiento del otro es parte de esa experiencia educativa que queremos despertar. El tercer encuentro es el encuentro con la verdad, el encuentro, en definitiva, con el descubrimiento del propio fin trascendente del ser humano, descubrir no solamente lo valioso de nuestro ser para este mundo, sino lo valioso de nuestro ser en sentido de trascendencia. Por eso nada mejor que un educador que nos invita a mirar la trascendencia. Luego el encuentro con la cultura, ¿no? El amor
al producto del hombre como cultura, ¿no? La cultura que no separa fe y vida, que no separa fe y ciencia, la cultura de lo íntegro, ¿no? Por eso la educación no es un enseñadero, ¿no? Decía Víctor Fernández el otro día. Verdaderamente la educación es transformación o no será. Y finalmente el encuentro con la tierra, con lo local, el lugar donde Dios me plantó, ¿no? Pironio, el cardenal Pironio decía, el lugar donde debemos florecer, donde Dios sopló en nuestra semilla y debemos florecer. Ahora, claro, todo esto suena muy bonito si no tenemos una experiencia inicial de amor y de ternura para poder reconocer el amor de Dios. Y ahí es donde la familia toma un lugar fundamental, ¿no? La familia testigo, digamos. La familia testigo es aquella donde encontramos el nido, donde aprendemos a amar, donde nos sentimos amados. Yo quiero leer o compartir con ustedes 2 o 3 imágenes de Francisco en Amoris Laetitia, que está cumpliendo 5 años, ahora el 19 de marzo, y que ha sido un documento maravilloso para los matrimonios, para las familias, que reverdece el esplendor, que ya lo decía Benedicto XVI, de nuestra vocación matrimonial, ¿no? Pero lo genial de Amoris Laetitia tiene un numerito que es el número 28, que dice, en el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y la familia, se destaca una virtud algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales, la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131, dice que advierte también, entre otros textos, cómo la ternura se expresa en la pareja humana. O sea, principalmente la familia tiene que ser esa experiencia del amor tierno y apreciativo de Dios. Por eso qué importante es entender que la familia no es solamente educación normativa, ¿no? No solamente es donde aprendemos las normas de conducta, sino básicamente es donde nos aprendemos a amar. Por eso la familia humana es ese ejemplo de Trinidad amorosa, donde el amor recorre y nutre a las personas de la Santísima Trinidad. Y la familia no solamente en el sentido estricto, sino la familia ampliada, ¿no? Ahí en Amoris Laetitia también se nos dice en el 208, donde están los padres, los tíos, los primos, incluso los vecinos. En la familia grande puede haber algunos necesitados de ayuda, de compañía, de gestos de afecto, o puede haber grandes sufrimientos que necesitan consuelo. El individualismo de estos tiempos nos lleva a encerrarnos en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón y priva de la amplitud de la existencia. Por eso, qué interesante la familia en sentido amplio. Yo creo que se nos ha propuesto una cultura familia, ¿no? Si nosotros pudiéramos como docentes encarar nuestra función paternal y maternalmente, ¿no? O sea, si, yo creo que lo hacemos, pero todavía, digamos, crecer muchísimo más en esa generosidad del padre y de la madre que no educa para sí, sino que educa para la libertad. Porque la familia entonces contribuye a la siembra, ¿no? Dice también en Amoris Laetitia, siguiendo también Evangelii Gaudium, nuestra tarea es cooperar con la siembra en la obra de Dios, aunque seamos signo de contradicción, ¿no? Realmente más que nunca la familia es signo de contradicción en este tiempo, y más que nunca la familia es hogar. Por eso también el llamado en el pacto educativo a que instituciones y familia nos trabajemos juntos, que veamos la cooperación de unos con otros, que nos pongamos de acuerdo en acciones para mostrar también la coherencia del sistema educativo. Y por eso también la educación a la vida familiar está propuesto en Amoris Laetitia también para la educación de sacerdotes y religiosos, ¿no? En el número
203, se promueve que las familias eduquemos en los seminarios a seminaristas y trabajemos con ellos educación afectiva y tantas otras cuestiones que puede aportar la familia a la educación. Por eso, finalmente, yo quería proponerles algunas pequeñas tips para mejorar una cuestión que es muy difícil en la familia, que es la comunicación, ¿no? Por eso ser testigos también significa saber comunicar. Y a veces los papás no nos preparamos suficientemente para asumir ese rol. Y nos cuesta entrar en comunicación con nuestros hijos, sobre todo cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, y tenemos que asumir que la personalidad del hijo se construye también en oposición al padre, porque busca su propia originalidad. Entonces, bueno, algunos tips de cómo la comunicación en la familia puede llegar a ser un poco más tierna, más centrada en el amor. Una primera actitud que sería muy bueno trabajar es el estímulo, que también, o sea, vale para la familia y vale para todos los ambientes donde estemos. El estímulo es el reconocimiento, es nuestra mirada de atención al otro, es lo que otorga confianza, lo que otorga seguridad en la personalidad, ¿no? El estímulo, ¿cómo se expresa? Con expresiones positivas. Por ejemplo, en vez de decir, tu cuarto es un desastre, qué horror, qué desordenado que sos, si alguna vez nuestro hijo hace la cama o arregla, estimulárselo, decir, veo que ordenaste tu cuarto, qué lindo que quedó tu cuarto más limpio, qué distinto es el tono, en vez de ser un reproche y lograr más rebeldía del otro lado, si yo lo que le digo es una observación de amor, el otro va a empezar a comprender dónde está ese amor que me dice sos precioso, ¿no? Trabajaste toda la tarde, qué bueno cortaste el pasto, no sé, las acciones que merezcan ser observadas y estimuladas. Un segundo tip, la escucha activa. Cuando nuestros hijos pasan por dificultades y problemas, los mismos nuestros estudiantes, a veces ni siquiera pueden expresarlo. La escucha activa requiere vaciarse de sí mismo, escuchar una gran oreja y ni siquiera sermonear o decir qué es lo que yo creo de tu situación, ¿no es cierto? Un poco Marta hoy nos los decía, la escucha activa significa no emitir prejuicios, no sermonear de entrada, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde nuestros papás pensaban que nos educaban mejor si nos daban grandes sermones. Y piensen ustedes, cada vez que recibieron un gran sermón de esos que nos retaba, ¿qué se generaba en nosotros? ¿No? Qué importante es que ese sermón se vea en nuestra vida, que es lo que ven nuestros hijos. Y por ahí no es necesario decir nada más. Y cuando viene un problema, darle todo el lugar para que ellos puedan expresarse, no pierdan nunca la confianza, y la familia sea siempre el lugar donde nuestros hijos se puedan expresar. Otra habilidad de la comunicación es tratar de formular en yo, ¿no? Hoy recién lo dijo Víctor Orón y me encantó, porque yo digo, esto lo tenía pensado decir, que es el mensaje yo, no atribuirle al otro la responsabilidad de mis propios sentimientos. El ser adulto no está enojado, ofuscado, contrariado a causa de el otro, o de lo que produce el otro. Yo elijo estar enojado, o estar contrariado, o malhumorado, ¿no? Si yo estoy centrada en que no es el otro el que me provoca a mí esos sentimientos, yo puedo expresarme y decir qué es lo que siento yo, pero sin otorgarle responsabilidad al otro. Esto hace que el otro se sienta más querido más que confrontado. Una cuarta habilidad, construir consensos y estilos de convivencia. Si estamos reclamando una sociedad donde se construyan consensos, en el primer lugar donde lo tenemos que construir es la familia, ¿no? O sea, construir reglas comunes, orientaciones comunes. Y finalmente, educar para la autonomía y la libertad, ¿no? O sea, yo acá quisiera recordar, y con esto termino,
un texto de Jalil Gibran que anda dando vueltas por muchos lados, pero que me gustaría que hoy lo reflexionásemos. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas del llamado a la vida en sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque estén contigo, ellos no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes acoger sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la mansión del mañana, que tú no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no intentes hacerlos como tú, porque la vida no retrocede ni vuelve hacia el ayer. Los padres son como arcos por donde sus hijos, como flechas vivas, se proyectan. El arquero ve el blanco en la senda del infinito y dobla con su poder para que las flechas puedan volar veloces y a gran distancia. Deja tu fuerza en las manos del arquero y que él provoque en gozo la relación con tus hijos, porque así como él ama la flecha que vuela, así ama también el arco que se deja tensar. Y finalmente, un último pensamiento sobre la familia. ¿Cuál es la gran tarea o el problema pedagógico actual? El núcleo central de la educación actual, fuera de la escuela, consistiría también en acoger, en cultivar el hogar. El problema actual es el desarraigo, sí, el desacogimiento que debe ser complementado, reemplazado y debe ir al abrazo amoroso, filial, paternal y maternal. Hasta allí. Muchas gracias. Para ser equitativos, el doctor Guerra va a tener igual los 35 minutos. Vamos a tener que reducir las preguntas. Lo lamento con los participantes, pero para que los dos tengan el mismo tiempo. Adelante, doctor Guerra. No, su sonido. Escucha. Muy bien. Muchas gracias por permitirme estar en esta ocasión aquí con ustedes. Le agradezco mucho al cardenal Esati el que esté esta mañana aquí escuchando esto. Él es realmente un experto educador y bueno, hasta me siento un poquito avergonzado, ¿no?, de estar aquí delante de él, que es realmente por vocación y por carisma, pues un gran educador, y yo lo he escuchado además y me queda claro de que esa es su vocación más profunda. Es cierto, es la cristiana, ¿verdad? Pero como cristiano educador. Y gracias a José Antonio Rosas también, pues, por la invitación para estar este ratito en el seminario. Pues por respeto a todos ustedes voy a tratar de abreviar y no consumir este tiempo. Se nos ha venido encima el tiempo y pues hay que ser respetuosos. El tema que se nos propone es pensar en testigos creíbles y como subtítulo, libertad y autoridad en la familia, la escuela, la sociedad y la iglesia. Cuando nosotros iniciamos creando el Centro de Investigación Social Avanzada hace 12 años, pues muy rápido, entre muchas preocupaciones y actividades, diseñamos una maestría en Filosofía de la Educación y muchos programas en este sentido. Entonces estuvimos ahí estudiando, reflexionando, debatiendo, dando conferencias, diplomados, cursos, y sin embargo, poco a poco se fue decantando tal vez una gran lección. Hay mucho discurso sobre la educación, pero muchas veces tal vez lo más esencial de los procesos educativos, al menos a nosotros, se nos escurría entre los dedos. ¿Por qué? Porque, lo voy a simplificar así, y espero que sea elocuente, porque justamente el tema que hoy nos convoca toca el punto fundamental. A la hora de la verdad,
para que haya educación, se requieren testigos creíbles. Es decir, personas fidedignas, en las que uno pueda creer. Y cuando uno como padre de familia, como maestro, a lo mejor alguna autoridad política o eclesial, se enfrenta a esta cuestión, pues más pronto que tarde quedamos todos cimbrados, pues por una evidencia incomodísima, pero que hay que aprender a confesar. Y es que tú y yo muchas veces no hemos sido coherentes. Muchas veces hemos fallado con nuestra familia, con nuestros alumnos, con nuestros gobernados, con nuestros feligreses. Y entonces de repente uno descubre y como que quiere pasar hasta rápido el pensamiento sobre esta cuestión, uno descubre con gran dramatismo que uno no es un testigo creíble, porque estamos llenos de incoherencias, llenos de heridas, llenos de correspondencia entre lo que somos y lo que, por ejemplo, Cristo tiene pensado respecto de nuestras vidas, respecto del plan de Dios, respecto del arquetipo, respecto del modelo perfecto al que estamos llamados. Y entonces parece que estamos en una situación insalvable. A veces los papás lo descubrimos dramáticamente cuando, por ejemplo, nos dedicamos a la educación y de repente nuestros hijos nos dicen, con palabras más sencillas o más complejas, papá, hablas bien bonito, pero eres un incongruente, porque no vives justamente aquello que predicas. Entonces parece ser que aquí en este preciso punto la educación se encuentra en un tema límite, en un punto prácticamente, en una muralla infranqueable, porque todos podemos entender con gran fuerza la necesidad de la coherencia entre fe y vida, la necesidad de testigos creíbles, la necesidad de vivir una serie de valores y de cosas que hemos descubierto en nuestro propio camino educativo para que otros a su vez la puedan vivir, para que haya atracción y no mera instrucción y todo eso. Pero si yo de repente en mi interior me descubro frágil, herido, traidor, pues parece ser que entonces mi propuesta educativa se desploma. Esto yo creo que hay que decirlo así, porque esta es la única manera también, creo yo, de percibir con suficiente radicalidad que los cristianos poseemos una ayuda extraordinaria para que este no sea un mundo infranqueable, para que este no sea un tema límite, para que esto realmente quede salvado y rescatado. ¿Cuál es el punto? A diferencia de las religiones precristianas y luego de las herejías posteriores al acontecimiento cristiano, el cristianismo no afirma que su factor fundamental de credibilidad sea la coherencia moral perfecta. Los cátaros, los albigenses, los gnósticos, los pelagianos, claro que buscan una coherencia perfecta para poder ser creídos. Y por supuesto, en el momento de pecar, se derrumba todo su plan perfecto y se entra en una profunda angustia, porque ese arquetipo, ese modelo extraordinario, de repente, tarde o temprano, tú y yo lo traicionamos. El cristianismo no pretende eso. Cuando revisamos la escritura, de lo que dan testimonio los primeros que se han encontrado con Jesús, no es de su coherencia de vida, que es muy cuestionable. De lo que dan testimonio es de que algo más grande, que alguien más grande que su incoherencia, los ha perdonado y reconstruido. Y entonces resulta que mostrar nuestras heridas, mostrarlas, no ocultarlas, no maquillarlas, mostrar nuestras heridas, es parte del camino para decir que es posible dar testimonio educativo a nuestros hijos, a la iglesia, a la sociedad. Mostrar nuestras heridas lo único que muestra es que tú y yo estamos en la misma situación. Que todos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros alumnos y los adultos estamos en la misma situación. Todos somos pecadores, todos estamos heridos, todos deseamos un bien que soñamos
pero muy rápidamente no vivimos conforme a él. Sin embargo, hemos encontrado a Jesús, que una y otra vez con gran paciencia nos perdona y nos invita a el cambio de vida, por supuesto, a vivir una mayor coherencia, por supuesto, entre fe y vida, entre nuestra vida privada y nuestra vida pública, a mejorar en nuestra vida moral, por supuesto. Y sin embargo, Jesús, digámoslo así, con una sonrisa, conoce bien nuestra fragilidad y sabe que aún el mayor esfuerzo voluntarista no es suficiente jamás para hacer la fe creíble. Lo que hace la fe creíble no es entonces la coherencia moral, sino el haber sido perdonados y generar experiencias comunitarias de que eso ha sucedido. Cuando revisamos los Hechos de los Apóstoles, esto queda muy fuertemente verificado. Los paganos, los judíos, los que veían con recelo a la primitiva comunidad cristiana, comienzan a sospechar que el Dios cristiano es verdadero cuando ven que el cobrador de impuestos convive con el fariseo con el soldado romano, el soldado romano con la antigua mujer adúltera, la mujer adúltera con el no sé qué. Y es en el compartir de todos con todos, en creando una experiencia empírica, concreta, de vida comunitaria, en donde a pesar de nuestras diferencias y de nuestras miserias, que a veces son muy grandes, todos apostamos a que hemos sido perdonados y por lo tanto que estamos llamados a vivir una fraternidad más allá de nuestras simpatías mutuas o de nuestras coherencias morales. ¿Qué pasa cuando caemos en la trampa de creer que el asunto es dar testimonio de una coherencia moral, valórica, pues que nos volvemos insoportables? ¿Cuántos papás, cuántos pastores, cuántos dirigentes políticos, cuando han caído en esta trampa, pues sufren muchísimo? Sufren muchísimo, ¿por qué? Porque uno se vuelve exigente respecto de los demás y, por cierto, muy laxo con uno mismo. La única manera de ser suave con los demás y duro con uno mismo es reconocer que la vida cristiana es ardua, que somos muy frágiles y que cuesta mucho trabajo, pero que tenemos el auxilio de la gracia para irnos purificando poco a poco. Entonces, la primera idea, y tal vez la más importante, es esta. La credibilidad se obtiene de descubrir el amor misericordioso de Dios. Hans Urs von Balthasar tiene un pequeño librito, chiquitito, pequeñísimo, que a mí me gusta mucho continuamente recordar, que se llama Solo el amor es digno de fe. Es decir, la fe no se anuncia como camino educativo a través de un conjunto de silogismos y de explicaciones de pizarrón. Nadie madura en la fe yendo a la maestría de tal o cual cosa, menos tomando un curso aquí de liderazgo en nuestra academia. No. La fe madura conforme madura la conciencia de que no podemos con nuestras propias fuerzas, pero que Dios sí puede. Justo cuando tú y yo tocamos fondo en nuestras vidas, tal vez por haber enfrentado un gran dolor, una gran pena, una gran injusticia, un gran pecado, cuando estamos ahí tendidos en la lona, tenemos siempre dos opciones: hundirnos en la negrura del dolor, el sufrimiento son muy, muy traicioneros, o dos, gritar desde el fondo de nuestro corazón: cuánto te necesito, oh Cristo. Y es con ese grito como la vida se reconstruye, porque Jesús nunca abandona a nadie. No hay lágrimas que sean estériles. Todas las lágrimas son recogidas por Él y son utilizadas justamente para darle sentido sobrenatural hasta nuestro pecado y a nuestra miseria y acercarnos más justamente a la plenitud de vida cristiana. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que la vivencia de la autoridad y de la libertad, por ejemplo, en el seno de la familia o de la iglesia, merecen ser reconsiderados fuertemente.
no para legitimar conductas desordenadas, no, 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 sino para tenernos más paciencia todos con todos. ¿Cuándo es cuando las impaciencias brotan? Cuando hay alguien que no ha reconocido su propio pecado. ¿Cuándo es cuando la paciencia aparece? Cuando el hombre que me ama, que me perdona, ha visto antes en sí mismo también su propia necesidad y deficiencia y ha pedido perdón. Hoy por hoy en la familia esto es muy importante, porque justamente cuando los papás, lo digo primero que nada por mí mismo en primerísima persona, no hemos asumido con cabalidad esta renovada conciencia de la propia fragilidad y la necesidad de la gracia, muy fácilmente sermoneamos a nuestros hijos y tratamos de coaccionar su libertad, sobre todo en el periodo de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud. Tenemos que entender los padres que amar a las personas es amar su libertad. Amar la libertad del otro es verdadero amor y aprecio por la dignidad del otro. Esto no significa solapar ninguna cosa indebida. Lo que significa es que educar es proponer, jamás imponer. Educar es provocar, jamás coaccionar. Educar es afirmar que lo que hemos encontrado en Jesús, pero jamás manipular las conciencias. Cuando miramos la experiencia educativa así, vemos que esta es una educación verdaderamente liberadora, pero no por haber adoptado una cierta moda filosófica o pedagógica, más o menos sensata, que hayamos aprendido por ahí en alguna elaborada maestría, sino por haber descubierto que hay que aprender a proponer la verdad con caridad, respetando la conciencia y la libertad de los demás. La verdad afirmada sin caridad destruye, aunque sea verdad. La caridad disociada de la verdad es sentimentalismo. Por eso, caridad y verdad son un binomio que en materia educativa siempre tiene que ir de la mano. Y afirmar la verdad con caridad, implica, por ejemplo, paciencia. O como diría hoy Francisco en Amoris Laetitia, gradualidad pastoral. Nunca gradualidad doctrinal, pero siempre gradualidad pastoral, que es una manera elaborada de decir paciencia, paciencia con la fragilidad, paciencia con el misterioso camino que cada quien tiene, con la velocidad con la que cada uno de nosotros nos acercamos a la vida cristiana, a veces más rápido, a veces más lento, a veces con unas resistencias, a veces con otras. Todos los directores de almas lo saben bien, que realmente no hay un solo camino, no hay una sola velocidad, no hay un solo trote, sino que cada persona tiene su propio ritmo en el camino de ser purificado y corregido para al momento de ingresar en un camino educativo y de santificación cristiana. Finalmente ya simplemente termino diciendo que los muchos errores que uno comete como papá, como maestro, como líder apostólico, etcétera, yo creo que hay que escribirlos. No digo para publicarlos en Facebook o en Twitter, pero al menos sí en nuestro querido diario secreto. Es bien bueno que no se nos olvide las muchas idioteces en las que hemos caído. Para que una vez al año al menos, abriendo ese diario secreto, miremos con claridad cuánta paciencia nos ha tenido Jesús y por lo tanto que redescubramos al menos una vez al año con cuánta paciencia tenemos que abrir camino educativo también para las personas con las que convivimos. Los déspotas, empezando por mí, los déspotas no creemos en la paciencia. Queremos todo y ya, rapidito. Conversión, ya. Acto de amor, ya. De rodillas, ya.
casi de forma militar. El cardenal Bantuán decía, los cristianos no somos un ejército listo para la batalla. El cardenal Bantuán decía, esas formas militares aparentemente ardorosas no son las propias del cristiano, sino del déspota, del fariseo, del cátaro, del albigense. El cardenal Bantuán decía, en su sencillez y en su vida extraordinaria, que solo en el amor, en la caridad, en el ágape, en la oblación, en donde tú y yo, aún a pesar de nuestras muchas incoherencias, podemos abrir camino educativo como maestros, como padres o como líderes apostólicos en los distintos espacios y ambientes en los que habitemos. Quiera Dios que todos podamos entonces tenernos más paciencia nosotros, tener más paciencia con nuestro prójimo, no por un humanitarismo falso, sino principalmente porque Dios nos ha amado primero y Él nos precede en todas estas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos entonces ahora a nuestro panel. Le voy a dar la palabra a los primeros que han solicitado intervenir. Les recuerdo que van a tener hasta 1 minuto y medio para plantear su pregunta o su comentario. Es importante que mencionen para quién de los dos panelistas es o si es para los dos. También les recuerdo que deben tener activada su cámara para poderles colocar dentro de los que van a intervenir. En este primer bloque va a intervenir Norma Pechar de México, el padre Christopher Cortés desde Alemania, el padre Tiago Acevedo del Brasil y la hermana Senia Palacios del Salvador. Van a intervenir todos juntos para que se responda después en bloque los comentarios o las preguntas que hayan hecho. Entonces le doy en primer lugar la palabra a Norma Pechar de México. Ella es doctora en educación, delegada para el Comité de Derechos Humanos en la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y responsable de educación de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Adelante, Norma. Muy buenos días desde México. Muchas gracias, Rita, Rodrigo, gracias al señor Cardenal, a José Antonio y a todo el equipo de la Academia de Líderes Católicos. Mi pregunta es muy sencilla y la respuesta creo que es un poco más complicada. ¿Qué sugerencias nos dan? Esta va para los dos panelistas. ¿Qué sugerencias nos dan para poder educar en las relaciones profundas entre alumnos entre sí, entre alumnos y familia, maestros, entre todos ellos, y también en las relaciones con Dios, especialmente en las condiciones de confinamiento en que la mayoría se encuentra actualmente? Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Ahora le doy la palabra al padre Christopher Cortés. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Puebla, pero está estudiando un doctorado en Alemania. Ha sido responsable de la pastoral de educación de su arquidiócesis y asesor de pastoral universitaria. Saludos, doctora Rita. Saludos, Rodrigo. Miren, tal vez mi pregunta es un poco al mismo tiempo una denuncia, en el sentido siguiente. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que los últimos años de mi formación presbiteral en el seminario y los primeros años del sacerdocio en mi arquidiócesis hayan coincidido tanto con el proceso del documento de Aparecida como posteriormente, pues ya con el pontificado de Papa Benedicto, ahorita de Papa Francisco. Sin embargo, hay algo que a mí sí me preocupa, de que al parecer la Iglesia en América, hablo en general, no solo jerarquía, no solo laicos, todos, no hemos entendido Aparecida como un proceso educativo, y que la esencia de ese proceso educativo, a mi parecer, está en el capítulo 6, el itinerario formativo de los discípulos misioneros, y que al mismo tiempo Aparecida habla muy en conexión con ese itinerario de la educación católica, de los centros de educación, la universidad, los seminarios, etcétera. Y por lo tanto, creo que a mí me sirvió mucho haber vivido el querigma y haber recibido una cierta humillación, porque yo pensaba que por saber del querigma podía hablar del querigma, y hasta que tuve la experiencia de vivirlo, pues ha sido mi hilo conductor a partir de ese entonces. Por lo tanto, tal vez, Rita, desde la experiencia en Argentina,
cómo el Papa Francisco ha vivido el querigma y lo ha implementado en su arquidiócesis y ahora a la Iglesia Universal. Y Rodrigo, tal vez eso más académico, ¿cómo ves el hilo conductor del querigma en los documentos del Papa Francisco? Yo sí. Muchísimas gracias, padre. Ahora le doy la palabra al padre Tiago Acevedo, él es de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, Brasil, vicario episcopal para educación de esa tremenda, por tamaño y además por importancia, de la Arquidiócesis de Río. Adelante, padre. Muchísimas gracias. Mis saludos a Cardenal Zatti, a José Antonio, a Rita, a Rodrigo y a todos los participantes de este seminario. Mi pregunta creo que es actual hasta porque la pandemia nos ha obligado a vivirla. Pregunto, especialmente a Rita, la práctica de homeschooling es algo cada vez más presente en nuestra sociedad, en el mundo actual. La pandemia y el aislamiento social pusieron en gran duda la necesidad de la presencia física en la escuela para el proceso de aprendizaje. Pregunto, ¿cómo entender la autoridad de la familia en la educación en este contexto? Muchísimas gracias. Gracias, padre. Le doy la palabra ahora a la hermana Zenia Palacios. Ella es religiosa salvadoreña, catequista y encargada de catequesis de su colegio. Buenos días, Cardenal, Rita, Rodrigo y también a José Antonio y a todos los que estamos aquí compartiendo. Esta pregunta va para Rita. Bueno, ¿qué herramientas nosotros debemos implementar para que los y las jóvenes y los niños puedan descubrir dentro de sus familias el amor, el cariño verdadero y no traten de encontrar ese amor en ambientes que les influyen negativamente? Gracias. Muchas gracias, hermana. Le doy la palabra a María Elena Méndez Ochoa. Ella está desde los Estados Unidos, es religiosa desde Birmingham. Ella trabaja en la diócesis de Jackson, coordinadora del equipo del Ministerio Hispano Diocesano, que envió muchas preguntas. Me parecía que era mejor que las hiciera directamente. Adelante, hermana. Bueno, solamente voy a hacer una. Para mí, Rodrigo estaba hablando algo muy importante desde la experiencia de pecado, desde la experiencia de fragilidad, de las heridas. Entonces me parecía buena la pregunta de si la vulnerabilidad o la fragilidad de la que él habla podría ser el punto de encuentro entre el educador y el alumno, o entre los hijos y los padres, en lugar de estar trabajando en cuidar la imagen, esa imagen de autoridad que a veces se busca, se espera para crear relación. Muy bien, y finalmente la última intervención para que así puedan responder los dos y con eso terminamos. El padre José Antonio Sánchez Alcalá desde Guadalajara, México, profesor y formador del Instituto Superior Salesiano. Adelante. Muchas gracias. Pues primeramente muchas gracias José Antonio y también a maestro Rodrigo y también a la doctora Rita y al cardenal y a todos los compañeros. La pregunta sería la siguiente, no sé si podemos, bueno, también utilizar como esta analogía de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, y en esto que también nos hablaba Rita de esta pedagogía de la trascendencia, ¿no? De que ir a los jóvenes y a los adolescentes y sobre todo a todos los formandos y llevándolos a esta trascendencia, y también a lo que decía también el padre Rodrigo Guerra de esta gradualidad pastoral o educativa. ¿Cómo podemos ensamblar? ¿Qué retos ustedes ven? ¿Cuáles resistencias son las que ustedes también visualizan en nuestra iglesia y en nosotros? Muchas gracias. Pues los escuchamos libremente tanto al doctor Guerra como a la doctora Gájate. No sé quién quiera comenzar. Rita, por favor. No hay problema. Bien, bueno,
tratando de resumir las preguntas, ¿no? Una muy concreta, la que hizo Christopher Cortés sobre el tema del Papa Francisco en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Hay un texto precioso que está propuesto en la bibliografía, que es sobre educar, pasión y desafío, y esas son las catequesis que ha dado el Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, y él se preocupó mucho de trabajar con las catequistas, trabajar con los diferentes sectores de la educación, y allí se encuentran muchas piezas interesantísimas dirigidas a pedagogos. Creo que eso es muy importante. Luego, ahí varias preguntaron sobre, bueno, sugerencias, sobre pautas. La verdad es que hay que decir, no hay una receta, no es que uno pueda decir el itinerario es así, así, asá, porque digamos, cada familia es un mundo, cada personalidad es un mundo, entonces es difícil de decir, digamos, pautas demasiado concretas. Yo terminé la charla con 5 habilidades de la comunicación que son buenas practicar, o sea, para romper esto de la rebeldía, trabajar con el estímulo, siempre trabajar con lo positivo, esto afirma a las personas. Si yo a mi hijo le digo, no servís para ordenar la pieza, qué feo, no sé, tenés tu cuarto, y sumo reproches, lo que voy a generar es una autoestima pésima, una autoestima que parte de la nada misma. Pero si yo voy reconociendo su esfuerzo, su propia construcción, el encuentro con sus propias potencialidades, yo creo que esto parte mucho de la observación. ¿Qué le regaló Dios a él que no le regaló a este hermano o que le regaló al otro? La comparación entre hermanos es lo más destructivo de la autoestima que puede existir, digamos. Todas estas cuestiones hay que como racionalizarlas, trabajarlas, por eso a veces la preparación prematrimonial y matrimonial es compleja porque suele ser deficiente. Hoy hablamos, nos quedamos con el catecismo de primera comunión para enfrentar la vida adulta, ni hablar lo que es la preparación para la fundación de una familia, la paternidad y la maternidad, ¿no es cierto? Hay muchísimo para trabajar, pero digamos, lo primero que hay que trabajar es la generosidad y la paciencia, como decía Rodrigo. O sea, si yo no tengo generosidad y paciencia, no voy a poder educar hijos sanos, ¿no? Sanos, ni hablar ya de su fe. Ahora también estaba la pregunta sobre el sentido de trascendencia. A mí me parece que la trascendencia también se va descubriendo en la medida en que se va visualizando la contribución de cada persona original y única, ¿no? Por eso es tan importante la detección de aquello que sembró Dios en la vida de cada uno y dar la posibilidad de que eso crezca, ¿no? Educar con generosidad, educar para que el otro crezca siempre. Y en el sistema educativo el encuentro afectivo, amoroso. Hoy los profesores tenemos un rol de alojamiento inmenso. Muchos niños y muchos jóvenes están muy solos, y esto es lo de la pandemia que se preguntaba, ¿no? La virtualidad, la presencialidad y demás. Vamos a sincerar lo que pasó, los padres devinieron educadores sin estar preparados y sin buscarlo, ¿no? Entonces esos papás se vieron agobiados por tener sus hijos todo el día y tener la responsabilidad de conducir sus aprendizajes. Y son también buena parte de esos papás los que presionan para que vayamos a la presencialidad, porque ya no saben cómo seguir apoyando ese proceso educativo. Digamos, la pandemia puso a los padres en un rol muy complejo respecto a la educación de sus hijos. Con lo cual, bueno, ahí hay que, digamos, las instituciones educativas tenemos que aprender a trabajar con los papás, ¿no? La pandemia, o las familias, vamos a decir de manera más amplia. Creo que, bueno, eso es una materia todavía pendiente y en construcción, ¿no? La alianza, familias,
escuelas, familias, instituciones educativas. Bien, yo por hasta aquí, para que Rodrigo pueda seguir. Gracias. De manera muy breve, simplemente comento algunas cosas. Las preguntas fueron muy variadas. Tal vez comienzo con una parte de la cuestión que hablaba Christopher. ¿Cómo vive el Papa el tema del querigma? Pues una y otra vez creo yo que el Papa nos recuerda que ¿qué es el querigma? El querigma es el anuncio breve y gozoso de que hemos encontrado a Jesús resucitado en nuestras vidas. Dicho de otra manera, el Papa lo que nos recuerda en Evangelii Gaudium, en tantas misas de la mañana, etcétera, es que el querigma no es la ley natural. El querigma no son los valores, sino que hay algo anterior a la vida moral, que es lo que reconstruye la vida cristiana. Es Cristo. El querigma es Cristo que ha vencido mi muerte y mi pecado. No doy testimonio de que Cristo sea algo así como un cruzado que ha vencido a los enemigos en una gran batalla cortándoles la cabeza. No, de lo que doy testimonio es de que yo he visto en mi propia carne que mi carne debería estar podrida y ha resucitado porque me he encontrado con Jesús. De eso doy testimonio. Ese es el querigma. Ese es el querigma. En el Papa Francisco, por ejemplo, en Amoris Laetitia, en Evangelii Gaudium, etcétera, pues es clarísimo, clarísimo que lo que más necesitamos hoy, más que nuevas lecciones de moral, que por supuesto, la moral es muy importante, pero no salva. Lo que salva es la gracia, la misericordia de Dios. Lo voy a volver a repetir porque esto a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Pero la moral no salva. Lo que salva es la misericordia de Dios. Los grandes santos al momento de morir están temblando porque saben que no, son indignos desde el punto de vista del mérito y la virtud personales de ser abrazados por parte de nuestro Señor tras la muerte. Entonces, yo creo que eso es bien importante. El Papa Francisco es el gran maestro de la evangelización querigmática y yo creo que tenemos que insistir una y otra vez, a tiempo y a destiempo, que la evangelización querigmática no es solo para los niñitos, para los jóvenes o para nuestra primera conversión, sino es permanente y debe de atravesar todo en la vida de la iglesia. De ahí, justamente habiendo puesto esto como base, María Elena preguntaba, oye, ¿la vulnerabilidad será el punto de encuentro entre el educador y el alumno? Sí y no. Yo creo que es un ingrediente. ¿Por qué? Pero hay algo más grande que la vulnerabilidad, pues, que es la amistad. La iglesia, antes que ser templo, antes que ser rito, antes que ser liturgia, es una experiencia de amistad. De Cristo con nosotros y de entre nosotros. Es decir, la iglesia es una asamblea de amigos que se tienen paciencia porque Jesús los ha perdonado. Y justamente la amistad, la verdadera amistad, se arriesga a mostrarse vulnerable frente al otro. Esos amigos que de repente tú y yo tenemos y que no muestran ninguna vulnerabilidad, porque ¿cómo la van a mostrar si son don quién sabe quién y doña quién sabe cuál? Pues no son verdaderos amigos. El verdadero amigo es el que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad justamente porque sabe que hay una experiencia de amor que regula la relación antes que una experiencia de juicio. Entonces, sí es la vulnerabilidad, pero en el contexto de la amistad. Ha habido grupos y hasta congregaciones que prohibieron durante mucho tiempo las amistades particulares, como tratando de evitar relaciones malsanas entre personas, ¿no? Evidentemente las relaciones malsanas no están bien, pero las amistades, si no son particulares, no son amistades. Las amistades siempre son delante de rostros concretos. Ser amigo verdaderamente y no manipulador es cuidar del destino del otro, es asumir el destino del otro como propio y acompañarlo. Entonces, pues así es como construimos la iglesia, haciendo comunidades de amigos concretas, comunidades de discipulado misionero, que eso es lo que son, en donde todos nos ayudamos desde nuestra fragilidad a anunciar a Jesús.
Y de ahí salto al tema de qué sugerencias podría haber para educar, decía Norma, en relaciones profundas entre alumnos y con Dios. O sea, nuevamente el tema de la relación profunda, pues, perdón por la insistencia, pero la clave es hacer amigos. Entender que la amistad y la dimensión sacramental de la iglesia son lo mismo. La iglesia es el sacramento universal de salvación, en la medida en que, de manera empírica y sensible, como cualquier sacramento, testimonian un misterio que trasciende al signo sensible. En otras palabras, para que haya relaciones profundas, lo importante es vivir amistades profundas, es decir, arriesgarnos a una fraternidad, a una solidaridad, a un cuidado del otro, más allá del formalismo y los estereotipos a los que nos meten de repente, por ejemplo, las escuelas. El maestro tiene que mantener su distancia y los alumnos son simplemente ahí como números. Y pues no, la experiencia educativa en buena medida se vuelve educativa por la amistad. Estos grandes maestros que nos hizo Rita a favor de recordar en nuestra imaginación, pues lo más probable es que fueron grandes en nuestras vidas, porque de repente un día ese gran maestro, que a lo mejor daba grandes clases, nos vio a los ojos y nos hizo sentir como si fuéramos la única persona del planeta. Y es gracias a ese trato personal y amistoso como de repente yo empecé a descubrir que había personas mayores que yo a las que podía seguir, que había una autoridad a la que seguir, que había un referente existencial que poder, con el que podía yo provocar mi propia libertad. Hay otras preguntas sobre homeschooling, por ejemplo. Yo lo único que diría es que el homeschooling no es para todos. Hay familias por su personalidad, por su momento de vida, a las que les cae muy bien, y aún con todo y pandemia, que han descubierto alegremente el homeschooling y lo viven como una gran experiencia también de encuentro familiar. Hay otras familias que no por ello, o sea, que no son malas, pero para las que el homeschooling no es lo idóneo, no es lo idóneo. ¿Por qué? Pues porque hay otras historias y hay otros antecedentes, hasta de tipo psicológico, que influyen. Y es sano que los hijos vivan en un entorno escolar, digámoslo así, convencional. Ahora que salgamos algún día de esta infinita pandemia, estoy casi seguro que volveremos a las escuelas, volveremos a los trabajos, pero la vida ya no será igual, ya no será igual. No solo porque el Internet llegó para quedarse, sino porque muchas cosas nos están marcando como fruto del enclaustramiento propio de la pandemia, y esperemos que las que más nos marquen sean las positivas, las mejores, las que nos hacen crecer más en fraternidad y en caridad para con los demás. Evidentemente también hay vicios feos que de repente pueden aparecer y recrudecerse por el encierro, y que tendremos que pedir ayuda para que alguien nos permita verlos en nuestras vidas y corregirlos, porque claro, este encierro tan pernicioso, tan grande, pues puede tener también marcas negativas. Pues eso es la vida cristiana y es el camino educativo de todos, ¿no? Ayudarnos mutuamente a ver, a descubrir, a crecer, porque todos en el fondo estamos necesitados y todos necesitamos aprender de todos. Muchas gracias por la paciencia y nuevamente le agradezco mucho a los organizadores la invitación para estar este ratito.